Bueno, muchachos, muchas gracias por la conexión. Bienvenidos. Feliz inicio de semana. Vamos a continuar con el curso de geometría diferencial. Hoy corresponde la clase número 16. Bueno, en la anterior clase estábamos hablando sobre isometrías. Las isometrías son funciones entre superficies que mantienen las propiedades métricas. ¿Qué quiere decir mantiene propiedades métricas? Bueno, son funciones que localmente, bueno, hablamos de isometrías globales y locales. Hoy vamos a ver un poquito también esa diferenciación. Pero digamos, las isometrías son funciones que me permiten llevar información de una superficie a otra sin perder, digamos, todo lo que podamos hacer con la métrica. ¿Qué podemos hacer con la métrica? Bueno, podemos medir curvas. Entonces, si yo tengo una curva en mi dominio y miro su imagen en el codominio en la otra superficie, entonces, al medir la longitud de la imagen, va a tener la misma imagen de la curva inicial. Podemos medir ángulos, por ejemplo, entre curvas, y los ángulos también se van a preservar, e incluso preservamos áreas de dominio. Bueno, ¿cómo se logra eso? Simplemente preservando la primera forma fundamental. Ahora, las isometrías globales establecen una relación de equivalencia en el conjunto de todas las superficies regulares que hay en R3. Eso quiere decir que podemos de alguna forma quedarnos estudiando solo algunas, digamos alguna superficie, y ella pues representa todas las que están en su clase de equivalencia. Cuando hacemos isometrías locales, que es exactamente la misma idea, pero en una vecindad, pues eso en realidad no se tiene, y eso es el tipo de cosas que vamos a empezar como a investigar hoy. Bueno, entonces tenemos un resultado muy interesante que nos dice cómo lograr isometrías locales. O sea, bajo ciertas condiciones que parecen un poquito milagrosas, por así decirlo, se logra garantizar y obtener una isometría local, pero en realidad esta es la situación que siempre hay de fondo. Bueno, entonces, recuerden que en la definición de isometría yo les decía, bueno, cuando no, ¿qué se requiere para que una función sea una isometría global? Entonces, primero que todo, tiene que ser una biyección entre las superficies. Eso lo que quiere decir es que cardinalmente, pues, las dos superficies son equivalentes. Tiene que ser una función bicontinua. Eso lo que quiere decir es que las dos superficies son topológicamente equivalentes. Topológicamente equivalentes pueden pensar, por ejemplo, una esfera y un cubo. También pedimos que esa superficie sea difeomorfa. Eso de alguna forma nos dice que la suavidad de las dos superficies equivalentes, ahí ya la esfera y un cubo no nos sirve porque el cubo tiene puntos donde no es diferenciable, pero podemos pensar, por ejemplo, entre una esfera y un ovaloide. Eh, y todas esas son condiciones globales que tienen que ver con la forma de las superficies, ¿sí? Entonces, por eso la esfera y un elipsoide pues pueden ser difeomorfas. Pero cuando ya ponemos una condición adicional, que es la preservación de la métrica, ahí ya la esfera y la elipse ya no funcionan. De hecho, les decía que la elipse es bastante rígida, perdón, la esfera, y una esfera de cierto radio solo es isométrica a otra esfera del mismo radio. O sea, digamos, ahí como que, digamos, en esa clase de equivalencia, tenemos esferas y esferas que se obtengan por traslación de ella. Pero bueno, entonces, esa condición de preservación de la métrica, eso es una condición local. De hecho, es una condición puntual, es una condición que uno verifica punto a punto. Entonces, digamos, esta proposición de la que vamos a hablar acá, que es en última la que un poco nos interesa más, eh, habla justamente de eso, es decir, cómo una condición local se puede obtener. La condición local es la de preservación de la métrica. Cuando vamos a hablar de isometrías globales entre dos superficies, pues vamos a requerir tener esta propiedad que es local, más las otras, o sea, la biyección, la bicontinuidad y el difeomorfismo, pero que son condiciones que hay que analizar globalmente sobre las superficies. Entonces, eso es muy importante cuando ustedes lo tengan en cuenta cuando estén analizando situaciones, resolviendo ejercicios, porque la forma de atacar
digamos, los dos problemas es bien diferente, ¿no? Aquí nos vamos a concentrar un poco en la parte local, pues porque, digamos, este curso es de geometría, ya en la clase anterior les decía que geometría viene de medir la Tierra, entonces nos vamos a concentrar mucho en la parte métrica. Ya, como, pues ustedes pueden intentar observar, pues cuando vamos a mostrar si dos superficies son o no globalmente isométricas, pues primero necesitamos chequear, al menos si se tiene esta garantía local, que tiene que ver pues con todos los elementos del curso, pero si vamos a chequear la otra parte, pues tenemos que recurrir a argumentos de otro tipo, sobre todo cuando las superficies no son globalmente isométricos. O sea, los finales los argumentos pues, pueden ser de tipo topológico, porque como les decía, globalmente las superficies tienen que ser topológicamente equivalentes. Bueno, entonces chequemos qué dice esta proposición. Esta proposición dice, supongamos que tenemos dos superficies regulares. Entonces, S1, que es la que tengo acá, y S2, que es la que tengo acá. Ahí más o menos intenté graficarlas como topológicamente diferentes, ¿no? Pero no importa porque vamos a hacer es un análisis local. Vamos a tratar de analizar esta vecindad y esta vecindad. Entonces, ¿qué dice esta superficie? Vamos a suponer, y aquí es donde digo que empiezan a haber condiciones especiales, vamos a suponer que yo tengo dos parametrizaciones locales definidas sobre el mismo abierto. Digamos, esta es la cosa que tenemos que observar. Esta función phi tiene dominio U y esta función psi también tiene dominio U. ¿Qué quiere decir eso? Que con el mismo abierto yo logro describir localmente las dos superficies. Bueno, si una vez que hemos hecho eso, yo calculo los coeficientes de la métrica que me induce phi, o sea, los E, F y G. Entonces yo le pongo una phi aquí arriba, pues para decir que son los coeficientes métricos que calculo con phi. No, no es que esto esté elevado a la phi, simplemente es notación, porque nosotros llamamos E, F y G a los coeficientes métricos, pero pues si uno cambia la parametrización, no van a coincidir. De hecho, tenemos algunos ejemplos que hemos realizado así. Entonces, simplemente voy a poner una phi aquí para decir, bueno, este es el coeficiente métrico E, este es el producto interno de phi sub U con phi sub U, y esta parte que está acá sería el producto interno de psi sub U con psi sub U. ¿Y qué tiene que ver que las funciones tengan el mismo dominio? Pues que pueda ser derivadas parciales respecto a la misma variable, porque es el mismo dominio. Bueno, entonces si tengo esta igualdad, ¿cierto? O sea, calculo la primera forma fundamental con cada una de las parametrizaciones y veo que ellas coinciden, entonces esta función que tenemos acá, que lo que hace es una biyección entre los abiertos de las superficies, o sea, entre phi sub u y psi sub u, pues es una isometría. Ahora, esta función que está acá es bastante intuitiva, si ustedes ven el dibujo. Este abierto parametriza acá, y si yo quiero ir de aquí a acá, pues lo que hago es bajar por phi, o sea, tomo phi a la menos 1, y luego subo por la función psi. Entonces ahí tengo una forma de ir de aquí a acá. Ahora, fíjense que como esta función aquí es biyectiva, pues tengo inversa. De hecho, sabemos que esas funciones, o sea, que phi es un diffeomorfismo. Lo mismo sabemos con psi, o sea que cuando yo hago este recorrido que es el que está aquí abajo, pues eso es un diffeomorfismo. Entonces toda la parte topológica está garantizada a priori y lo único que uno debería chequear es qué pasa o sea, qué pasa con la diferencial de f, a ver si él está preservando el producto interno sobre los espacios tangentes. Pero eso va a salir de esta hipótesis que tenemos acá. La prueba, bueno, la prueba es muy sencilla, como les decía, solamente tenemos que chequear la parte, digamos, métrica, porque todo lo demás está garantizado por la definición de lo que es una parametrización. Entonces, simplemente necesitamos chequear que cuando hago el producto interno entre dos vectores B y W, es exactamente lo mismo que cuando hago el producto interno entre sus imágenes vía la diferencial de la función f. Entonces, aquí es una cuenta muy simple. Tomemos dos vectores B y W en los espacios tangentes del dominio. Entonces, estos vectores, pues yo los escribo como combinación lineal de la base. La base la induce phi. Sería A veces phi sub U más B veces phi sub B. Y el otro vector W, pues sería, por ejemplo, C veces phi sub U
más D veces phi sub B. Entonces, aplicamos la diferencial de f en p a los vectores b y w. Sabemos que esta diferencial es una transformación lineal, por tanto, pues estos escalares a y b pues salen. Entonces, simplemente esto sería a veces la diferencial de f en p de phi sub u más b veces la diferencial de f en p en phi sub b. Aquí, ahora lo miramos en el gráfico, pero esta función f envía la base inducida por la parametrización phi en la base inducida por la parametrización psi. Esa es, digamos, toda la clave de la prueba. Vamos a asumirlo ahora y ahora lo miramos en el gráfico y van a ver por qué. Y entonces la imagen de esto es psi sub u y la imagen de este vector es psi sub b. O sea que simplemente la diferencial de f en p construye en el espacio tangente imagen el vector que es combinación lineal de la base usando exactamente los mismos escalares con los que se escribió E. Bueno, y con W pasa lo mismo. Entonces, si W es C veces phi sub U más D veces phi sub B, pues la imagen de ese vector por medio de la diferencial va a ser C veces psi sub U más D veces psi sub B. Entonces, ahora vamos a hacer el producto interno entre B y W. Entonces, pues simplemente aquí aplico la bilinealidad del producto interno. Me va a quedar A por C, phi sub U por phi sub U, pero ese es el coeficiente métrico E, el de phi. Aquí me queda un producto cruzado, A por D más B por C, por el producto entre phi sub U y phi sub B. Bueno, ese es el F super phi. Y me queda B por D, el producto interno entre phi sub B y phi sub B. Bueno, eso es B por D por G super phi. Y cuando hago el producto interno de las imágenes, pues va a ser exactamente lo mismo. Que fíjense que lo que hace la diferencial es cambiar phi sub u por psi sub u y phi sub b por psi sub b. Entonces, pues me queda la misma expresión, pero en vez de tener los coeficientes métricos de phi, voy a tener los de psi. Y como sé que estos son iguales, pues entonces estas dos cosas son iguales. Y ahí se termina la prueba, porque eso es lo único que yo necesitaba verificar. Ahora, veamos por qué la diferencial envía digamos, las bases en las bases. Entonces, recordemos cómo se construyen phi sub u y phi sub b. Entonces, yo tengo aquí la parametrización de este abierto, esta es la parametrización phi. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tomo, me paro en un punto acá y hago líneas paralelas a los ejes. De hecho, lo que hago es, bueno, si este punto tiene coordenadas q, entonces lo que hago es q más t veces el vector E1 y Q más T veces el vector E2, y así construyo estas rectas. Y esas rectas, miro aquí en qué se van a ir en dos curvas, y las velocidades de esas curvas son exactamente phi sub U y phi sub B. Esto lo hemos hecho ya un montón de veces. Entonces vamos a hacer aquí un poquito, vamos a completar el dibujo para convencernos de que eso es lo que está pasando. Entonces acá en el dominio tengo estas curvas, pero las velocidades de esas curvas es la base canónica, en este caso E1, y aquí el vector E2. Entonces, esas curvas se van en estas curvas, y las velocidades de esas curvas, en este caso, digamos esta velocidad sería phi sub u, y esta velocidad acá sería phi sub b. Listo. Ahora, si hago lo mismo con la otra parametrización, pasa exactamente lo mismo. Entonces, la velocidad de esta curva naranja, que es la imagen de E2, este sería psi sub b, y la velocidad del verde, bueno, acabo de caer en cuenta que yo creo que cometí un error acá en los dibujos. Y este sería psi sub u. Bueno, ahora les cuento cuál fue el error del dibujo, pero no es nada grave. Bueno, entonces ahí lo que hicimos fue ver cómo phi manda esta vertical. Ay, aquí yo creo que invertí los nombres. Llame E1, bueno, para que todo cuadre, me va a tocar poner este eje como el eje U.
Este sería mi eje U y este sería mi eje B, para que me cuadre el dibujo. Bueno, entonces, claro, esta vertical se va en esta curva y por tanto se va con la diferencial, manda la velocidad de este que es E1 en esta velocidad y lo mismo. Bueno, ahora, ¿qué hace esta función f? Esta función f toma la curva verde y la manda en la vertical y luego me voy por phi, o sea que se va en la curva verde. Entonces, si esta función f aquí arriba manda esta curva verde en esta curva verde, entonces la diferencial va a mandar la velocidad, o sea, phi sub u, y lo va a enviar en la velocidad del verde, o sea, en psi sub u. Y pues ahora lo mismo, ¿qué hace esta función f con la curva naranja? Esta curva naranja viene aquí en la horizontal y este manda aquí en la curva naranja, o sea que f manda curva naranja en curva naranja, por tanto la diferencial de f manda la velocidad de este, que es phi sub b, en la velocidad de este naranja, que es psi sub b. Es decir, que el dibujo nos hace esa prueba de manera transparente. Bueno, ¿cuál es el error gráfico que he cometido acá? Bueno, resulta que si f es una isometría local, pues este ángulo acá debería preservarse. Este ángulo aquí parece ser un poquito menor de 90 grados. Mientras que el ángulo que he pintado acá se ve un poco mayor a 90 grados. Entonces, ahí, pues, digamos, es un error, pero no, digamos, no es grave porque no estaba en este momento verificando eso. Pero bueno, cuadrémoslo acá, simplemente debería verse algo más o menos como así, creo. Listo, porque ahí tal vez pareciera que este ángulo que está aquí es parecido a este que está acá. Vale. Listo, entonces tenemos esa proposición. Ahora uno puede decir, bueno, pero para usar la proposición necesitamos el milagro de que el mismo abierto parametrice las dos superficies. Bueno, eso en realidad no es tan difícil, porque si yo tengo, por ejemplo, un abierto parametrizando acá y otro por acá parametrizando acá, pues yo puedo intentar primero hacer un difeomorfismo aquí entre estos abiertos para que quedarme parametrizando con solo uno de ellos. O hacer, por ejemplo, una traslación y luego recortar o restringirme a un abierto común. Entonces, en realidad no es tan complicado. Ahora, fíjense que si yo llegase a tener una isometría, entonces supongamos que yo tengo una isometría entre este abierto y esto no existe. Esto no existe. Entonces, ¿yo qué hago? Parametrizo con este abierto, ¿cierto? Y para parametrizar con este abierto, pues hago el camino, hago el camino. Entonces me voy por aquí, luego me voy por aquí, o sea, me voy por la parametrización, luego por la isometría, y ahí me va a quedar esta función que va a ser una parametrización. Eso les se lo dejo de tarea para que lo verifiquen. O sea que esta es la situación que uno puede tener siempre que haya una isometría local. O sea, siempre que haya una isometría local es porque hay un abierto parametrizando localmente de forma simultánea mis dos superficies y manteniendo los coeficientes de la métrica. O sea, si esto pasa, hay una isometría local, y si hay una isometría local, uno puede hacer la construcción de una de las parametrizaciones dada la otra. Esa es la parte que se las dejo un poco de tarea para que la piensen. O sea que esto, digamos, lo que siempre, digamos, es el tipo de esquema al que siempre podemos intentar llegar o tener cuando hay una isometría local. O sea que vale la pena, digamos, como entender bien qué está pasando acá. No sé si hay alguna pregunta o inquietud antes de continuar. O me dejan saber que todo está bien por el chat. Muchachos, ¿están por ahí? Gracias, Steven. Bueno, Steven dice que por parte de él está todo ok. Me parece que Joan intentó también decirnos lo mismo. Bueno, entonces continuamos. Claro, entonces aquí viene lo que se conoce como el teorema egregio de Gauss. Nosotros ya vimos la vez pasada que la curvatura dependía solamente de la primera, o la curvatura gaussiana, dependía solamente de la primera forma fundamental, por tanto es una cantidad intrínseca.
Y si esto es lo que sucede siempre en una isometría local, entonces lo que está diciendo es que las isometrías locales preservan las primeras formas fundamentales. Como estoy parametrizando con el modo abierto, pues esta igualdad también me va a decir que las derivadas parciales van a coincidir y incluso segundas derivadas, por ejemplo, respecto a u y a b, también van a coincidir. Hay aquí que escribir. Bueno. Entonces, si yo tengo igualdad entre los coeficientes de la primera forma fundamental y obviamente automáticamente de sus derivadas también, entonces, si este puntico aquí tiene curvatura gaussiana, no sé, menos 3, automáticamente este punto que está acá también va a tener curvatura gaussiana, no solamente con los elementos de la primera forma fundamental y sus derivadas, pero como son las mismas en ambas partes, pues tiene que tener la misma curvatura. Y eso pasa con todos los puntos. O sea, todos los puntos aquí, cada vez que yo mire uno y le calcule la curvatura, voy y miro su imagen y va a tener exactamente la misma curvatura. Entonces, uno se pregunta, estamos intentando, recuerden la pregunta de la clase anterior, si podemos tener un mapa fiel de la Tierra. Bueno, pues completamente imposible. Eh, ¿Por qué? Pues simplemente cualquier punto que yo tome aquí sobre la esfera, bueno, estoy pegando una esfera de radio 1, la curvatura es 1. Mientras que este se va en cualquier punto, bueno, ahí donde me paré como en Rusia, por acá. Mientras que cualquier punto que yo tome aquí, llamémoslo Q, la curvatura, por ser un plano, es 0. Entonces, si existiera una isometría local, o sea, ni siquiera estoy pensando en una isometría global, local, si existiera una isometría local, la curvatura del punto que yo estoy tomando sobre la Tierra y sobre el mapa deberían ser exactamente la misma, pero pues eso no pasa. Eh, listo. Ahora, aquí tengo, bueno, aquí escribí, el plano y la esfera no son localmente isométricos, listo. Entonces eso genera un problema porque nos dice que ni puedo hacer de aquí para allá una isometría, tampoco de allá para acá y lo mismo acá. Eh, ¿Por qué escribe aquí que el cilindro y la esfera no son localmente isométricos? Bueno, eso tiene que ver con la forma en cómo se construye este mapa. ¿Qué les dije que se hacía a través de la proyección de Mercator? No sé exactamente bien cómo se pronuncia, pero se escribe así más o menos, Mercator. ¿Alguno de ustedes consultó? Esto lo dejamos en la clase pasada. ¿Alguno de pronto leyó en internet o hizo la consulta de cómo se construyen este tipo de mapas? No sé, por ejemplo, Franklin, tú de pronto hiciste la consulta. Bueno, Stevens dice que consultó a Stevens. ¿Nos quieres compartir algo? ¿Encontraste algo en lo que leíste? Aquí, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, ya, perfecto. Sí. Pues, profe, yo vi más que todo de los mapas antiguos, como cuál era la historia de la construcción de ellos. Eh, sí, sí, por ejemplo, esto de los viajes de Marco Polo, todo eso, la idea era como eh, cartografiar, ¿no? Hacer como eh, ir por los bordes de cada parte, o sea, terrestre y empezar a ir de a pedacito, como mirando cómo la Tierra se iba volteando, ¿no? Como curvando y así mismo iban haciendo pequeños mapitas, pequeños submapas y después los iban pegando, ¿sí? Entonces eso es Ok. lo que yo vi un poco de los mapas antiguos, cómo los desarrollaban. Ujú. Listo, vale.
Eso tiene que ver mucho con la idea de las parametrizaciones de una superficie, ¿no? Porque las parametrizaciones son justamente esos mapitas que uno hace como por pedacitos y ya luego lo que uno hace es intentar pegarlos. ¿Sí? ¿Cómo los, o sea, digamos, cuál es la idea de pegarlos? Pues nosotros ya discutimos eso en varias clases anteriores, que uno pide que en las intersecciones, que el cambio de coordenadas sea bicontinuo, de hecho difiomorfo y que la diferencia, bla, 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 bueno, todo lo que aprendimos. Pero, digamos, eso da cuenta mucho sobre la topología local de las superficies, pero no mucho sobre las propiedades métricas. Bueno, hoy en día esto se hace de otra forma, ¿sí? Entonces voy a dejarles aquí un poco la idea. Supongamos que esta es la Tierra. Entonces, bueno, yo soy malísimo dibujando mapas, pero no sé, intentemos suponer que bueno, creo que por aquí están los polos y voy a intentar dibujar algo que sea parecido a América. Bueno, pero por favor me disculpan que de verdad soy bastante malo, pero bueno, digamos que esa es como la idea más o menos. Bueno, entonces supongamos que esta es la Tierra. Entonces, ¿cómo, digamos, cuál es la idea de hacer un mapa plano? Entonces vamos a meter esa Tierra en un cilindro, o esa esfera. Entonces vamos a meter esto en un cilindro. Bueno, estos digo seguramente no me van a quedar para nada bonitos. Eh, pero bueno, más o menos vamos a ver, digamos que ahí. Entonces por acá tenemos una tapita del cilindro y por acá tenemos la otra. Wow, me quedó súper torcido. Bueno, creo que ahí ustedes más o menos me van a entender. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese cilindro? Vamos a tratar de proyectar de manera horizontal cada punto sobre digamos, sobre su horizontal radial, por así decirlo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a por acá el color naranjita. Que si yo tengo un punto por acá, P, entonces, bueno, y aquí podemos trazar vamos a trazar por aquí como el centro el eje central del cilindro, que coincidiría con el de la esfera. Entonces, de aquí de manera radial nos vamos a mover. De manera radial nos vamos a mover así. Entonces, hasta que chocamos con el cilindro. Entonces, este punto de acá, este de aquí, sería F de P. ¿Sí? Eh, claro, fíjense que eso no, digamos, no tiene mayor problema, ¿no? Es decir, yo tomo por acá otro punto, entonces lo mismo, digamos, me voy así como radialmente sobre la misma altura. Bueno, y por aquí, digamos, se da la imagen. Si estoy, ahora fíjense que si estoy en un punto por acá, entonces hago exactamente lo mismo, ¿no? Por aquí está la imagen. Bueno, ahora, fijémonos en dos cosas. Como el cilindro está ajustado, es decir, el radio del cilindro coincide con el radio de la esfera, los puntos que estén sobre el ecuador, como ahí se están tocando las dos superficies, ahí pues la superficie no cambia. Entonces, si yo tengo un punto por aquí, como él está en las dos, él es su misma imagen. Claro, es decir, que ese punto no se movió, entonces ahí no se dilató nada. Si yo cambio un poquito de altura, o sea, me muevo a un puntico que está por aquí arriba, entonces
yo proyecto, ¿no? Entonces está lo que proyectamos, y él se mueve o se desplaza solo un poquito. ¿Cuáles son los puntos que más se van a distorsionar? Los que estén más cerca del eje. O sea, digamos, por aquí. Entonces, ese punto se estaría proyectando y se proyecta por acá. Entonces, aquí está P, por aquí estaría F de P. Y tenemos un pequeño problema y es qué pasa con los polos. O sea, los polos, digamos, con esa regla, no sabríamos a dónde proyectarlos de manera única. Si alguien, digamos, no entiende por qué pasa esto, por favor me active el micrófono y pues nos explique. O sea, estos dos polos empiezan a tener problemas que no tienen imagen. ¿Sí? Eso ya nos dice que topológicamente, pues el cilindro y la esfera no van a coincidir. ¿Alguien quería preguntar? No, profe, esa parte, lo de los polos, ¿por qué no tienen imagen? ¿Me podría explicar esa partecita? Bueno, hagamos un corte, a ver si de pronto se ve. Eh, todos los que estén sobre esta altura, entonces por aquí está el centro, entonces todos los proyecto de esta forma. ¿Sí? O sea, aquí está P, aquí está la parte central, y yo proyecto y aquí queda F de P. ¿Sí? ¿De acuerdo, Joan? Sí, señor, Porque por 2 puntos, ¿cuántas líneas rectas pasan? solo una. Solo una, listo. Pero si yo estoy en el polo, entonces yo aquí estaría P. ¿Y dónde está el centro digamos, del eje? Sería el mismo, ¿no? Exacto, sería el mismo. Y por un punto, ¿cuántas rectas pasan? Ninguna. No, como que ninguna. Por un Mire, punto pasan infinitas rectas. infinita, sí, sí, infinita, sí. Entonces, ¿cuál escojo para proyectar? O sea, ¿quién es la imagen? Tendría múltiples imágenes. Exactamente. Entonces, no sé, pero no sería función, ¿no? Recuerden que una función, cada punto tiene una única imagen. Sí, sí, sí. Entonces los polos acá no tienen imagen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona esta proyección? Esta proyección funciona así. Yo tomo la esfera, le tengo que quitar el polo norte, le tengo que quitar el polo sur y voy al cilindro, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes la pueden calcular analíticamente. Ahora, ¿por qué? Bueno, primero que todo, ¿por qué eso no es una isometría? Bueno, la misma razón de la que les he hablado ahora. Cualquier punto en el cilindro tiene aquí la curvatura del cilindro, en todos los puntos vale 0. Mientras que aquí la curvatura en la esfera en todos los puntos vale 1. Entonces, pensando en círculos perdón, en esferas de radio 1. Entonces ya esto nos dice que F no es una isometría. O sea, ya ahí no hay nada que hacer, ya perdimos el año. Pero lo interesante es ver qué pasa. Como les decía, los puntos sobre el ecuador se van en ellos mismos. O sea que ahí, digamos, por ejemplo, si yo mido esta distancia acá, pues como es la misma que está en el cilindro, tienen la misma distancia, no hay problema. Pero los puntos, a medida que me voy alejando, las proyecciones sí se van haciendo como más largas. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que esté cerca de los polos se va agrandando. Por eso, cuando ustedes ven aquí en este mapa, entonces, todo lo que esté sobre el ecuador, más o menos se están preservando las distancias. O sea, digamos, si yo mido esta distancia aquí, con seguridad que va a ser la misma que está sobre la Tierra. ¿Sí? Pero los objetos, o digamos las zonas que están cerca de los polos, o lo que se ha proyectado que está cerca de los polos, está dilatado. Por eso es que Groenlandia se ve tan grande. Y lo mismo acá con la Antártica. Y eso también quiere decir que esos países del norte en realidad no tienen ese tamaño. Y eso lo veíamos, por ejemplo, en este otro tipo de mapa. ¿Sí? Fíjense que este Groenlandia no es igual de grande que Sudamérica. Claro, aquí se ha hecho otro tipo, aquí se ha hecho otro tipo de proyección que tampoco va a ser fiel, no va a ser una isometría, o sea, ya sabemos que no existen isometrías del plano a la esfera,
Pero esta quizás es un poco más fiel que esta, ¿sí? De aquí, esto lo discutimos en la última clase. Si ustedes ven esto, es más grande que esto. Esa no es la realidad. Esto, comparado con esto, es más pequeño, aunque esta tampoco es la realidad exacta, pero es una realidad más ajustada que esta. Entonces, repito, lo que vimos en la última clase, ¿quién decidió que este tipo de proyección era la mejor para, digamos, para divulgar el mapa del mundo? El mapa plano, bueno, no sé. Ahora les dejo entonces de tarea que consulten cómo se hacen este tipo de mapas y por qué es que quedan con estas formas tan irregulares. Sí, porque bueno, digamos que tiene bueno este mapa, es un rectángulo, entonces lo podemos meter en la hoja de un libro, muy fácil. Este acá queda como con estos, o sea, obviamente aquí hay identificaciones, ¿no? O sea, es decir, si yo estoy por aquí en África y quiero ir acá, pues si salgo por aquí, este punto se identifica con uno por acá y este punto de acá se identifica con uno por acá y llego. Pero hay que entender por qué en la versión plana quedan estas formas tan irregulares. Ahí les dejo de tarea consultar, digamos, con esta, es básicamente esta misma idea, ¿no? O sea, aquí cogí la esfera y la encerré en un cilindro. La idea sería cambiemos el cilindro por otra figura geométrica y bueno. Ah, bueno, aquí de pronto algo que no dije, pues yo lo considero como inmediato, pero ¿cuál es la idea? Una vez que usted proyecta acá, ay, perdón, una vez que usted proyecta todo el mapa, digamos, todo el mapa del mundo de la esfera sobre el cilindro, ¿cómo lo volvemos plano? Bueno, pues fácil, se coge una tijerita, corta el cilindro y abre la cartulina. Creo que todos hemos hecho cilindros en cartulina, ¿no? Entonces simplemente uno con un pedazo de cartulina y le pega los lados, preservando la orientación de los lados y obtiene el cilindro. Entonces lo mismo, pues una vez que ya logré, eh, una vez que ya logré proyectar toda mi, bueno, de hecho no proyecto todo, no tengo que quitar los polos, pero una vez que proyecto una parte de la esfera sobre el cilindro, pues con una tijera cortamos el cilindro y de ahí obtenemos el mapa plano, ¿sí? Pero entonces ya vimos que, digamos, por el hecho de que las curvaturas locales preservan esto, y eso implica que la curvatura gaussiana se preserva, pues eso es un buen medidor de cuando no existen las superficies isométricas. Steven, sí, exactamente lo que acabas de escribir ahí en el chat, eso es lo que pasa. Y Sebastián, gracias por la página. Wow, es interesante. Voy a mirarlo yo también. Bueno, pero entonces fíjense cómo, digamos, a través de la geometría diferencial uno logra explicar ese tipo de cosas que están pasando en el mundo, literalmente. Bueno, pero entonces vuelve y juega. El cilindro y la esfera no son localmente isométricos, o sea que este truco no me va a funcionar. Y el plano y la esfera tampoco son localmente isométricos, o sea que peor, ningún otro truco con los cuales intentemos coger una esfera y volverla plana nos va a servir, pues manteniendo pues las partes métricas, topológicamente sí se puede. Este es otro truco diferente, ¿no? Como dice Steven, intentando usar algún tipo de poliedro. Bueno, y como reflexión final, yo no sé si algunas de ustedes han intentado, cuando uno en diciembre que da los regalos de Navidad, forrar con papel regalo una pelota. Eso es lo más incómodo del mundo, o sea, eso es súper difícil porque toca estar plegando muchísimo, o sea, es extremadamente complicado con pues, un papel regalo que es plano, forrar una pelota. Y es justamente eso lo que está pasando, es decir, la curvatura de la hoja del papel regalo es cero, por más que tú la puedes deformar, o sea, si tú coges la pelota y la metes en un cilindro, o sea, en una caja cilíndrica, y forra la caja cilíndrica es extremadamente simple, facilísimo. ¿Por qué? Porque es que el cilindro y el plano son localmente isométricos. Pero si intentamos directamente sobre la pelota, es extremadamente incómodo porque no existen estas isometrías locales y estamos tratando de ir de curvatura cero a algo de curvatura 1. Entonces, eso es muy interesante. Reflexionen mucho sobre todo esto, porque digamos es lo que le da un poco de sentido
a estudiar la geometría diferencial y por eso me parece como tan bonita la geometría diferencial. Bueno, entonces continuemos más o menos un poco con las mismas ideas. Cuando empecé las discusiones en la clase anterior les decía, bueno, usted puede tomar una hoja y usted la deforma de esta forma y no le cuesta, así como les digo, o sea, cojan una hoja de papel y forren un cilindro, bueno, sin las tapas, y eso no les genera ninguna dificultad. Bueno, eso lo que quiere decir es que los objetos son isométricos, al menos localmente. Entonces vamos a hacer isometrías locales entre un plano, aquí tomé por ejemplo el plano z igual a 0, y esto se llama un cilindro parabólico. Entonces cogí la parábola z igual a x al cuadrado, que debería ser como esta gráfica que está acá, z igual a x al cuadrado, y luego la extiendo, o sea, es como si hiciera una traslación de la parábola sobre el eje y ahí se me genera este cilindro parabólico. Este es el nombre de este objeto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a usar la proposición. Es la manera más fácil de demostrar este tipo de cosas. Entonces, lo más fácil es decir, bueno, pues vea, coja un abierto, parametrice con el mismo abierto las dos superficies y mire que se preservan la primera forma fundamental. Es fácil. ¿Cómo se parametriza con el plano? Perdón, bueno, aquí voy a tomar todo R2. ¿Cómo parametrizo con R2 el plano Z igual a 0? Pues muy fácil. Yo puedo construir esta función. A las coordenadas V, lo envío en las coordenadas V y 0. O sea, espero que todos vean que eso es un difeomorfismo y que la primera forma fundamental tiene esta forma, porque pues hagan la derivada así mentalmente y rápidamente. Derivada parcial respecto a U del vector 1, 0, 0. Recuerden que esto es la raíz cuadrada de es la norma de este vector. Este vector mide 1, entonces esto es 1. ¿Quién sería phi sub b? Sería 0, 1, 0. ¿Y cuánto mide ese vector? Ese vector es unitario, entonces también mide 1, ese es g. ¿Y qué ángulo forman los dos vectores cuál es el producto interno entre los dos vectores anteriores? Son ortogonales, o sea que esto es 0. Entonces esto es una cuenta así casi que mental. Ahora parametricemos este cilindro parabólico. Bueno, pues muy fácil, vea, como esto es z, es x cuadrado, entonces yo ¿qué hago? Tomo un v, lo mando en v y el z, o sea, la tercera coordenada, tiene que ser el cuadrado de la primera, eso es lo que dice aquí. Entonces, la tercera sería u cuadrado. Entonces, igual, pues espero que no les dé dificultad mentalmente. Esto es un difeomorfismo. O sea, cada punto se va en un único punto acá, cada punto acá en un único punto acá. Estos son funciones polinómicas, o sea que es continuo, diferenciable, entonces la inversa también. Y ahora calculamos la primera forma fundamental. Aquí sí voy a rayar. Phi sub u. Phi sub u sería 1, 0, 2 veces u. Y phi sub b sería 0, 1, 0. Entonces, ¿cuánto mide este vector? Yo dije ahorita que E era la norma, no, es el cuadrado de la norma, perdón, ahí yo me equivoqué, porque este es psi sub u, producto interno con psi sub u, que da la norma de psi sub u al cuadrado, sí, perdón. Entonces, ¿cuál es el cuadrado de la norma de este vector? Bueno, 1 más 4u cuadrado. Estos dos tienen producto interno 0 y el cuadrado de esta norma es 1. Entonces, listo. Pero entonces tenemos un problema, porque lo que me dio aquí debió haberme dado acá, o al revés. Entonces viene esta pregunta, ¿será que S1 y S2 sí son isométricas? Es que la intuición me dice que sí, o sea, coja la hoja de papel y pues dóblela, o sea, cúrvela para que le dé esto. Entonces eso se puede hacer sin rasgar el papel, sin deformarlo, sin estirarlo, o sea, pero no me cuadro aquí el teorema. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que es que no son isométricas? ¿Alguna intuición ahí por el chat de pronto? Sánchez dice que no global, pues que ni siquiera local estamos logrando con esto. Recuerden que el resultado que hicimos ahora es para isometrías locales. Aunque como este plano cubre todo en ambas partes, pues la isometría, si la logramos, pues sería global.
Muchachos, ¿qué intuición tienen? La cosa sería quitar el cuadrado. Bueno, no sé si, o sea, bueno, no sé en dónde. Porque, bueno, aquí no lo puedo quitar, ¿no? Porque es la definición de la superficie. Pero La bueno, la idea va... curvatura, ok. No, no, dale, Sebastián. No, pues uno ve que en el plano la curvatura gaussiana es cero en toda parte y, pues en el otro lugar es diferente en algunos puntos. Bueno, tengan cuidado ahí. Esta superficie tiene curvatura gaussiana cero en todas partes. Ah, ok, ok, no, entonces no. Pero bueno, ¿cómo lo sé? Venga para que aprendan ese tipo de trucos. ¿Cómo lo sé? Si yo me paro en un punto P aquí, entonces yo puedo trazar una recta, ¿cierto? Entonces yo puedo trazar una recta. Resulta que la recta es una geodésica de R3. Es decir, bueno, digamos, yo ya sé que la curvatura, ¿qué letra usamos para la curvatura? Creo que acá, bueno, la curvatura, voy a llamar a esta C. La curvatura de C es cero. Es porque es una recta, ¿cierto? Eso implica de manera automática que la curvatura gaussiana es cero también. ¿Sí? Porque recuerden que la curvatura se descompone en dos, como en dos componentes del vector curvatura. Una parte intrínseca, donde hay que atrapar la curvatura gaussiana, y una parte extrínseca que no, creo que no leímos nombre. Bueno, pero entonces eso quiere decir que la curvatura gaussiana es cero. Entonces, entonces lo que estamos diciendo es, vea, aquí, esto que está acá es una geodésica tanto del ambiente como de la propia superficie. En realidad lo que me interesa es más esto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo me muevo en esta línea recta, no me estoy saliendo de la superficie, por tanto, yo no veo variaciones en esta dirección. Recuerda que la curvatura gaussiana es el producto de las dos curvaturas principales. Entonces, cuando hay una recta metida en mi superficie, esa recta, eh, espera que no quiero, no sé, no quiero decir algo porque entonces las superficies regladas. Bueno, ahora lo verifico. Espero no estar diciendo algo raro. Pero bueno, la idea es, como me puedo mover en línea recta, entonces esa línea recta que es geodésica del ambiente, pues también va a ser geodésica de mi superficie. Si esto sale inmediato de que si esta curvatura, que es más grande, es cero, pues esta también va a ser cero. Eh, ya, pero quiero mirar es la curvatura gaussiana. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me muevo ahora en dirección ortogonal a ella, que ahí sí sería moverme como sobre la parábola. Entonces yo lo que voy a observar es que aquí se están dando las dos direcciones principales. Entonces, aquí, epa, aquí tengo una dirección principal, que las denotamos con B chiquita, y aquí tengo, digamos, si me muevo verticalmente, la otra dirección principal. Ahora, como no hay cambios en la dirección azulita, entonces lo que estoy diciendo es que el valor principal asociado a esa dirección principal es cero. Y el otro, pues no sé. O sea, la otra curvatura principal no sé cuál sea, pero ya no la necesito. Porque la curvatura gaussiana es el producto de las curvaturas principales. Como una es cero, entonces la otra es cero. ¿Listo? O sea, por eso les decía, intuitivamente, si usted toma la hoja de papel y usted la logra poner en esta forma, sin deformarla, o sea, sin romper la hoja, sin estirarla, o sea, sin suponer que la hoja es de caucho o de plastilina, entonces lo que está diciendo es que los objetos son isométricos.
Pero bueno, entonces volvamos acá y ahora pienso un poquito más sobre esto. Eh, no, porque por ejemplo, el catenoide es una superficie reglada, como es una superficie mínima, la curvatura media es cero, pero la curvatura en ningún punto es cero. Sí, creo que no es suficiente con que haya una recta metida, pero en este caso no es difícil ver, pero ahora lo pienso un poquito mejor, eh, que estas direcciones, porque es que en estas direcciones, digamos, el normal apunta hacia acá y apunta igual en todas partes. Entonces, como no hay variación del normal, cuando hago la diferencial del normal en ese punto P, en esa dirección de esa recta, pues como no estoy variando, pues es cero. Y bueno, esto sí me dice automáticamente que el determinante de esa matriz que no se calcula, pues es cero, porque ya la matriz es singular. Bueno, eh, retomemos acá. Ahora, con esto no puedo concluir que son isométricas, entonces vuelvo y me queda la duda. Pero entonces viene lo que les he dicho siempre. Cuando uno tiene una superficie, esta es una forma de parametrizar, pero hay muchas formas de parametrizar. Simplemente tengo que parametrizar adecuadamente. Entonces vamos a hacer el siguiente truco. El cilindro parabólico se genera a partir de esta parábola. Si la parábola es z igual a x al cuadrado. Si yo parametrizo esta curva, pues la puedo parametrizar como t0, t cuadrado. Básicamente eso fue lo que hicimos anteriormente. Pero justamente la velocidad de esta curva en cada punto era lo que me estaba generando que el coeficiente métrico E sub sí fuera 1 más 4 u cuadrado. O sea, esto más o menos me está marcando la velocidad de esta curva. Entonces, ¿qué hago? Simplemente pues tomo esta curva y la reparametrizo utilizando el parámetro longitud de arco. Al reparametrizarla, usando el parámetro longitud de arco, yo sé que la norma de la velocidad va a ser 1. O sea, lo que hago es recorrer la curva con rapidez 1. Ya sabemos que eso siempre se puede hacer. No necesito hacer explícitas cuáles son las funciones. O sea, simplemente se puede hacer. Entonces yo parametrizo con longitud de arco. Claro, la parametrización va a quedar así. Va a quedar beta de s igual a x de s, 0 y un z de s. Ahora, entonces, ¿qué hago con esta parametrización? Bueno, voy a construir mi parametrización de esta forma. Un u, b lo mando en x de u, z de u, o sea, estoy usando las funciones del parámetro longitud de arco. Y aquí coloco b. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo que hice acá. Aquí, v cuadrado es la parametrización de la parábola y luego simplemente coloco aquí b porque la parábola se mueve en el eje y libremente. Entonces acá hago lo mismo. Uso la forma de la parametrización de la parábola, solo que esto ya sé que está parametrizado por longitud de arco. Y ahora coloco aquí a b. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago lo mismo? O sea, vamos a parametrizo aquí con v,0, aquí con x de u, b, z de u. Vamos a calcular los coeficientes métricos. Entonces, vamos a escribir aquí como escribí ahorita. ¿Quién sería si sub u? Si sub u sería x' de u, porque estoy derivando respecto a u. Aquí me quedaría 0 y aquí me quedaría z' de u. ¿Y quién sería si sub b? Bueno, si sub b sería 0, 1, 0. Fíjense que este no tiene problema. Entonces, ¿cuál sería este coeficiente métrico? Pues la suma de los cuadrados de estas entradas, pero esto es la velocidad de la parábola, que como está parametrizada por longitud de arco, pues me da 1. Estos dos vectores son ortogonales. Ustedes pueden ver ahí que el producto interno da 0. Y este vector, el cuadrado de su norma es 1. O sea que, ¿qué tengo aquí? Tengo 1, 0, 1. O sea, que es la matriz de identidad. Y aquí tengo 1, 0, 1. Entonces, ahora sí, como son iguales, S1 y S2 son isométricas. Claro, repito, el teorema garantiza una isometría local, pero como este plano cubre totalmente bueno, o sea, R2 cubre totalmente el plano y R2 cubre totalmente el cilindro parabólico, pues la función que se arma aquí es una isometría global. Entonces aquí tenemos un ejemplo de que sí, de verdad, son globalmente isométricas. Pero fíjense que requirió pensar un poquito, es decir, ajustar la parametrización del cilindro parabólico. O sea, no es la primera parametrización que se me venga a la cabeza, sino que si existe esa parametrización adecuada, entonces todo funciona bien.
Steven pregunta, dice, en la anterior las métricas serían las mismas cuando se recorre U igual a 0 o B igual a 0. Acá, cuando recorro U igual a 0, sí, porque aquí me daría 0, entonces me queda 1, 0, 1 y aquí es 1, 0, 1, que es justamente acá. O sea, cuando yo, de hecho, ni que necesito igual a 0, sino U constante. Ah, no, mentira, necesito igual a 0, sí, para que aquí me dé 0. Ese debería ser el caso justo de estas paralelas, de estas rectas que están acá. Ah, claro, sí. No, mentira, no, porque esto es de curva. No, eso solamente me dice que esta línea se equivale con esta línea. Así que es cuando x vale 0. Esa sería la intersección con este plano que me da esta línea. Entonces, esta línea se va en esta línea y sobre esa línea se conserva la métrica, pero por fuera de la línea ya no. Aquí ya sé que se preserva siempre, ¿sí? En cualquier punto. Bueno, espero haber sido claro con la pregunta de Steven en el chat. Bueno, veamos otro ejemplo, que es el plano y el cilindro. Vuelve y juega. Si ustedes cogen una hoja, y aquí entonces ahora, esto ya es una isometría local más no global. Si ustedes cogen una hoja de papel regalo y ustedes con ella intentan forrar un cilindro, entonces no tienen problema. ¿Eso qué quiere decir? Que los objetos son localmente isométricos. Ahora, si la hoja, digamos, supongamos que este cilindro es de radio 1, ¿cierto? Entonces, este perímetro sería 2pi, ¿cierto? Si esta hoja, digamos, el ancho son 20 unidades, entonces ahí sí tienen problema, porque al cubrir el cilindro les va a sobrar papel, ¿sí? Porque, digamos, con un ancho de 2pi es suficiente. Entonces, eso es lo que está diciendo, es que la isometría es local más no global. ¿Sí? Y ahora podemos dar otros argumentos de por qué está pasando eso. Entonces, repito, que el hecho de que la hoja me permita adaptarse a zonas del cilindro con gran facilidad, quiere decir que hay una isometría local. Pero no puedo hacer toda la hoja con todo el cilindro porque va a depender del tamaño de la hoja. De hecho, si esta hoja es infinita, pues me tocaría darle infinitas vueltas al cilindro. Y ahí ya, eso nos dice que no hay una isometría global. O si esta hoja de papel fuera muy pequeña, pues solamente va a poder cubrir, digamos, un pedazo de cilindro, no lo va a poder cubrir todo, a menos que estire la hoja, y eso es lo que no queremos hacer, porque deformamos la métrica. Entonces, esta isometría que vamos a construir aquí es global, más no local. Entonces, ¿qué es lo que vamos a probar? Vamos a probar lo siguiente, que para todo punto en S1, o sea, en el plano, existe una vecindad del plano y una vecindad del cilindro y una función f entre esas vecindades que es una isometría. Eso lo que me dice es que el plano es localmente isométrico al cilindro, pero en realidad podemos hacer más. El cilindro es localmente isométrico al plano. Recuerden que ser localmente isométrico no es una relación de equivalencia. De hecho, no es una relación reflexiva. Entonces, ahí es digamos, donde nos empieza a fallar. Y entonces repito, bueno, en este caso podemos mostrarlo también lo contrario. Para todo punto en el cilindro existe una vecindad del cilindro, pues de ese punto, y una vecindad del plano, y una función entre esos dos que me da una isometría. Ojo, porque es diferente. Yo me paro en un punto P y yo sé que para ese punto P existe una vecindad acá, bueno, una vecindad aquí y una vecindad allá que son isométricas. Pero eso lo tengo para todo punto P en el plano. No necesariamente tiene que pasar lo mismo con el cilindro. Tengo que mirar que si cojo cualquier punto en el cilindro, entonces hay un pedacito por acá en el plano que es igualito, ¿sí? Entonces, aquí tengo que cada superficie es localmente isométrica a la otra, pero no siempre pasa eso. Bueno, entonces vamos a hacer algo, y aquí dije, bueno, vamos a hacer algo un poquito más difícil. Coger el plano z igual a 0, creo que siempre es muy fácil. Entonces vamos a coger un plano así como medio arbitrario. Tomemos el plano x más y menos z igual a -1. ¿Listo? Y aquí tomamos el cilindro,
para que si no, no me complique la vida, tome el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces vamos a probar la primera parte. Entonces, para todo punto en el plano existe una vecindad de ese punto y una vecindad en el cilindro, en alguna Profe, parte. Sí, creo yo. que sí me preguntó algo en el chat. Entonces, para que... ¿Podría decirme qué quiere decir con esto de relación de equivalencia? Pues no sé quién, alguien. Joan, ¿tú recuerdas qué es una relación de equivalencia? Que es transitiva, eh, reflexiva y creo que, es que no me acuerdo si es simétrica o asimétrica, no me acuerdo de ese pedacito. Simétrica, reflexiva y transitiva. Entonces, ¿cuál es la idea, Steven? Tú tienes un conjunto A, ¿cierto? Claro, es que Steven es físico, entonces tal vez no conoce esta terminología. Tú tomas un conjunto y vamos a definir una relación en el conjunto A. Una relación simplemente es como un apareamiento de elementos. O sea, una relación es simplemente un subconjunto de A cruz A. Entonces, si, digamos, A, B está en ese conjunto, lo que escribimos es que A está relacionado con B. Esto es simbología simplemente. ¿Sí? O sea, vamos a hacer apareamientos, casi como una función. Entonces, si A está relacionado con A para todo A, entonces uno dice que la relación es, creo que esto es Reflexiva. simétrica. Ah, sí, asimétrica. Si A relacionado con B implica que B está relacionado con A, entonces se dice que la relación es reflexiva. Bueno, yo creo que aquí, no sé si me estoy enredando con los nombres. Me parece. Es al Eh, revés. Al sí, creo revés, que es al profe. revés. Sí, Al revés. sí, sí, gracias. Sí, porque hay algo que se llama antisimétrica. Listo. Y A relacionado con B y B relacionado con C implica A relacionado con C. Entonces uno dice que la Transitiva. relación es transitiva. Entonces, cuando la relación tiene las tres propiedades, se dice que es una relación de equivalencia. Y lo importante de la relación de equivalencia es que cogen el conjunto A y lo parten en conjuntos donde todos los que estén en el mismo pedazo, todos están relacionados entre sí. Entonces, por ejemplo, ese es el ejemplo que yo hago con los chicos de los primeros cursos. Suponga que usted coge todos sus amigos y todos sus amigos tienen un número de celular. Entonces, yo voy a decir que dos amigos están relacionados si su número de celular es del mismo operador. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerle propaganda aquí como a algunas empresas. Entonces, digamos empresas A, B y C. Entonces, si yo tengo, no sé, digamos Carlos y Pedro, ambos están su número celular de la empresa A, pues yo digo que ellos están relacionados pues, porque son de la misma empresa. Entonces, fíjense que cada teléfono es de una empresa y el mismo teléfono pues es de la misma empresa, obviamente. Si A y B son de la misma empresa, pues B y A son de la misma empresa. Y si, digamos, este es de la empresa A y este es de la empresa A y este son de la misma empresa, pero como este es de la empresa A, este también termina siendo de la empresa A, o sea que, digamos, puedo hacer la transitividad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la relación de equivalencia? Pues que usted puede coger sus amigos y partirlos en grupos. Los de la empresa A, los de la empresa B, los de la empresa C y así sucesivamente. Y estos conjuntos, una partición es un listado de subconjuntos que entre todos me llenan A y no tienen nada en común. Por eso decía que cada persona tiene un solo número de teléfono y cada número de teléfono pues, es de una única empresa. Entonces, los que son de la empresa A, pues ya son de la empresa A y no son de otra empresa. Entonces, eso es una relación de equivalencia. Sí, mejor es Steven. Steven. Listo, ok. Entonces, en nuestro caso, ¿cuál es la idea? Digamos que la superficie 1
La superficie 1 es localmente isométrica de la superficie 2. Entonces, eso es una cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que para todo punto P existe una vecindad aquí y aquí, tal que las vecindades son isométricas. Eso no quiere decir que la superficie 2 sea localmente isométrica a la superficie 1. Esto es lo que no pasa. Ahorita vamos a ver un ejemplo de por qué eso no es cierto. Cuando uno lo dice, ve inicialmente me dice, pero ¿por qué no? O sea, cualquier punto de acá tiene aquí un punto igual que es igualito. Entonces, ¿por qué no lo puedo hacer al contrario? Bueno, en este caso, estas dos, el plano es localmente isométrico al cilindro y el cilindro es localmente isométrico al plano. Entonces, pero aún así, ni siquiera ellas dos son isométricas globalmente. Bueno, entonces, retomemos aquí rápidamente. Entonces, la idea es, todo plano en R3 es una traslación de un plano B que pasa por el origen. Y los planos que pasan en el origen, pues son espacios vectoriales de dimensión 2. Entonces, si yo considero W y W2 una base ortonormal, aquí esto es clave, del espacio vectorial B, entonces yo puedo escribir la superficie 1, o sea, este caso, esta superficie, la puedo escribir como U veces el vector de la base ortonormal W1 más B veces el vector de la base ortonormal W2 más la traslación, o sea, que es el A. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es esto. Por aquí está R3, por aquí está S1, que es un plano. Entonces yo sé que S1 es la traslación de un plano que pasa por el origen, ¿sí? Entonces aquí hay una traslación A. Pero este que está aquí es un espacio vectorial dos-dimensional. Entonces tiene una base ortonormal. Entonces esa base ortonormal, llamémosla aquí W1 y W2. Entonces cualquier elemento que esté acá es una combinación lineal de esas dos, digamos, U veces W1 más B veces W2. Entonces, ¿cómo represento yo el punto aquí arriba? Pues sería U veces W1 más U veces W2 más la traslación. Entonces, fíjense que esa forma, o este análisis que he hecho acá, me permite parametrizar la superficie C1, que es un plano, ¿no? Esto es porque, digamos, está funcionando bien porque C1 es un plano dos-dimensional. Entonces, eso fue lo que hice aquí en la parte de abajo. Yo borro esto quedó horrible ahí, pero bueno, creo que se entendió. Entonces, en nuestro caso, pues yo hice las cuentas, ahí ustedes pueden hacer las cuentas. Una base ortonormal, bueno, la traslación, perdón. Aquí nuestro plano es x más y menos z igual a menos 1. ¿Cómo volvemos eso un espacio vectorial? Pues simplemente lo igualamos a 0. Y pues luego hay que calcular cuál es la traslación. Pero una vez que yo tengo este subespacio vectorial, pues yo le calculo una base ortonormal. Eso es álgebra lineal y estoy seguro que no tiene ninguna dificultad. Este sería mi W1 y este sería mi W2. Y el A, bueno, el A lo calculé, el A es 0,01. Bueno, entonces, ¿cómo voy a parametrizar? ¿Cómo voy a parametrizar mi superficie? Pues lo que dijimos, ¿no? U veces W1 más B veces W2. Que si ustedes, bueno, hacen toda la cuenta, pues da esto. ¿Listo? Claro, ¿quién es phi sub U? Pues phi sub U va a ser el W1. O sea, aquí hice yo las cuentas, pero no, pude haber hecho todo de manera general. ¿Por qué? Porque si es U veces W1 más B veces W2 más una traslación, esto sería phi de U, B, pues la derivada parcial respecto a U, pues me da W1, porque aquí esto no depende de U, esto no depende de U, estas derivadas aquí se van a anular. Y aquí, al derivar parcialmente respecto a U, pues solo me queda el vector W1. Entonces fíjense que este es W1 y de la misma forma, pues este es W2. O sea que, ¿cuáles son los coeficientes métricos? Pues, ¿cuánto mide cada vector de estos? Recuerden que yo dije que era una base ortonormal. O sea que estos vectores tienen norma 1, por tanto su cuadrado da 1. Aquí yo hice la cuenta, pero no necesito hacer la cuenta. Entonces yo ya sé que eso es lo que va a pasar. Y F es el producto interno de los dos vectores, pero como yo escogí una base ortonormal, pues los vectores son ortogonales. O sea que ese producto interno va a dar 0. Y repito, aquí hice la cuenta, pero no necesito hacer todas estas cuentas. Bueno, entonces fíjense que esta forma me da una forma de parametrizar el plano
usando, bueno, de tal manera que los coeficientes de la métrica forman la matriz identidad. Es exactamente lo mismo que hice aquí, solo que este ejemplo es el facilito, es el plano z igual a 0. Pero aquí les estoy diciendo cómo se hace con cualquier otro plano. O sea, lo trasladan al origen, toman nuevo acerto normal y luego devuelven la traslación usando un vector de traslación. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es parametrizar el cilindro. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cojamos el plano, ¿cierto? Entonces un punto P acá cualquiera, el que ustedes quieran. Ese P va a ser la imagen de un U0, B0. Ya sabemos cuál es la función phi, es la que acabé de construir. Y ya sé que la primera forma fundamental respecto a phi es la identidad. O sea, esta es la matriz 1, 0, 0, 1. Entonces recuerden que este es el E, F, F, G, todo calculado con phi. Bueno, entonces ya, eso ya lo hicimos ahorita en la página anterior. Ahora me queda es con el mismo abierto, esa es como la clave, con este mismo abierto, ir y parametrizar algún pedacito del cilindro de tal manera de que ese pedacito, pues que la primera forma fundamental también me dé la matriz identidad. Bueno, como yo puedo escoger aquí donde yo quiera, entonces voy a escoger este punto. Este me queda más fácil, el punto 1, 0, 0. Entonces, ¿cómo parametrizo alrededor del punto 1, 0, 0? Fíjense que, o sea, digamos, si uno va a hacer esto, lo que les digo, con el papel y la tijera, ¿usted qué hace? Coge el plano y recorta un pedacito de plano chiquitico. Y ahora coge ese pedacito de plano y lo pone aquí como si fuera un parche. Y eso no le genera dificultad. Eso quiere decir que este pedacito y este pedacito son isométricos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo miro cuáles son las coordenadas del punto en el plano, ¿no? Que dijimos que eran U0 y B0. Entonces voy a construir, me voy a correr acá pi medios hacia a la derecha y arriba y abajo me voy a mover una unidad. Aquí me muevo uno, aquí me muevo uno, aquí me muevo pi medios y aquí me muevo pi medios. Me pude dar, perdón, sí, pi medios. Me pudo haber movido pi cuartos, o sea, simplemente necesito correrme un poquito a la derecha y a la izquierda, un poquito arriba y abajo. Entonces, este cuadradito que está acá, que mide pi por 2, es abierto, entonces es este que está acá, ¿no? U0 menos pi medios, coma U0 más pi medios, ahí me da este intervalo, bueno, acá abajo. Y el B0 menos 1 y el B0 más 1, pues me da este otro intervalo. ¿Y qué hago? Bueno, pues simplemente me voy a llevar estas coordenadas al origen y parametrizo como parametrizamos un cilindro. Un cilindro es coseno, coma seno y la altura. Entonces, ¿cómo traslado esto al origen? Pues simplemente hago U menos U0, calculo el coseno y el seno, y el otro me da la altura, entonces hago B menos B0. Entonces, fíjense que si yo evalúo esta parametrización en U0, B0, pues como traslada al origen, pues me queda coseno de 0 queda 1, seno de 0 queda 0, y aquí me queda 0. Entonces ahí tengo el vector, el punto Q. ¿Sí? Entonces, ya sé que este puntico que aquí se está enviando en un punto arbitrario del plano, aquí lo estoy enviando al punto 1, 0, 0. Y ahora lo que me queda es calcular esta forma fundamental, pero bueno, esas se las dejo de tarea porque van a ver ustedes que no es difícil. ¿Sí? Esto aquí me quedaría respecto a U, me queda un menos seno, un coseno y un 0, y esto es un vector de norma 1, o sea que ahí sale que la E es 1. Cuando derivo parcialmente respecto a B, aquí me sale 0, 0, 1. Ya sé que este vector también mide 1, o sea que el G sub psi vale 1. Y como uno me queda coseno, perdón, menos seno, coseno y un 0, y el otro me queda 0, 0, 1, fíjense que esos dos vectores son ortogonales. O sea que la F de este es 0. O sea que ahí queda la matriz de identidad. Ustedes lo pueden verificar en 2 minutos o así mentalmente como lo acabamos de hacer. Y entonces lo que me dice el teorema es que, sí, vea, este pedacito y este pedacito son isométricos. Entonces, ¿eso qué me dice? Que el plano es localmente isométrico al cilindro. Para hacerlo al contrario, bueno, eso se los dejo de tarea, pero van a ver que no es difícil, porque cojan cualquier otro punto por acá. Y lo que quiero hacer es sacar un pedacito de cilindro, así como lo hice acá, y convertirlo
en un pedazo plano. ¿Sí? Entonces, convertirlo aquí en un pedazo plano. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues cojan uno que pasa aquí por el centro, o sea, por el vector de traslación A, y hacen lo mismo. Ahora, otra forma de hacerlo, si lo quieren hacer así, es construir una isometría entre esta vecindad, porque ya sé que esta vecindad es isométrica a esta. Entonces, construyen una isometría entre esta vecindad del punto 1, 0, 0 y una vecindad arbitraria. Es decir, por acá cojo un punto R y demuestran que un pedacito de este y un pedacito de este son igualitos. O sea, que hay una isometría. Y ya para construir la isometría para el otro lado, pues cogen este y lo mandan a esta, que es esta que ya hemos construido. Recuerden que si esto es una isometría, la inversa también, ¿no? Entonces esa parte ya está garantizada. Pero bueno, les queda de tarea, sé que no va a ser para nada difícil. Ahora, ¿por qué la relación no es simétrica? Es lo que le he dicho un montón de veces, la relación no es simétrica. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir una superficie de revolución muy bonita. Vamos a considerar una función que sea nula, totalmente nula acá, digamos hasta 1, no sé. Y después de ahí, ella va a crecer más o menos como una exponencial. Este tipo de función, bueno, y además una función de clases infinito. O sea, esta f, ay, perdón, ¿qué dice acá? Digamos, vamos a escribir acá. Esto que está aquí es la gráfica de una función. Es la gráfica de una función C infinito. F es constante 0 en 0, 1. O sea, la función no es una exponencial aquí que aquí se pega mucho, no, aquí es 0, constantemente 0, o sea, constante 0, hasta acá, digamos, hasta 1, y luego ahí ya ella se despega. Los que vieron análisis 1 conmigo el semestre anterior saben que estas funciones existen, se pueden construir, se construyen a trozos usando la función exponencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la gráfica de esa función? Pues simplemente la vamos a poner a revolucionar en torno a este eje y lo que se va a generar es como una especie de superficie, así como una especie de tazón, solo que el tazón aquí es plano. O sea, no es casi plano, no, es completamente plano. Ahora, el hecho de que ella sea plano y aquí curvo no quiere decir que que la superficie no va a ser regular, no, la superficie va a ser regular, es suave porque esta función aquí es suave, es de clase C infinito, recuerda. Entre otras cosas, como por si quieren buscar información, estos son ejemplos de funciones que son C infinito pero no analíticas. Entonces, ahí para que puedan buscar en internet si quieren. Bueno, entonces vamos a demostrar que el plano es localmente isométrico a este tazón. ¿Qué hacemos? Cogen un punto arbitrario cualquiera, cogen una vecindad y esa vecindad es isométrica a un pedacito aquí plano. Entonces, básicamente es el mismo plano. Entonces, ustedes cogen este plano acá y lo trasladan acá, o sea, ahí les queda igualito, pues si es una vecindad pequeña. Y lo pueden hacer aquí, lo pueden hacer aquí, lo pueden hacer acá arriba, lo pueden hacer por aquí a la derecha, o sea, en cualquier parte, cualquier punto que ustedes escojan, construyen ahí una vecindad chiquitica y esa vecindad chiquitica es igualita a esta que está acá. O sea, casi que la podemos parametrizar, que sean exactamente el mismo, salvo una traslación. Ahora, ¿por qué al contrario no? O sea, repito, S1 es localmente isométrico a S2, pero S2 no es localmente isométrico a S1. ¿Y por qué? Vea, cogen un punto aquí, no de la parte plana, cogen un punto por acá arriba, y cualquier vecindad, no importa si es chiquita o grande, aquí, acá, a una vecindad, no va a haber una isometría. ¿Por qué no va a haber una isometría? Porque este punto, al no ser plano, tiene curvatura no nula. Pero como este punto está en algo plano, este sí tiene curvatura cero. Entonces, si existiera una isometría, deberían preservarse las curvaturas gaussianas. Pero por un lado, digamos en el tazón, por fuera de la base, no hay puntos con curvatura cero. Mientras que en el plano todos tienen curvatura cero. Entonces, como no pueden ser iguales, no puede existir una isometría.
Entonces, S2 y S1 no son localmente isométricos. ¿Hasta ahí bien? ¿Les pareció bien el ejemplo o quieren que detallemos algo más? Ok, gracias. Sí. Recuerden que es que localmente isométrico, eso tiene que ver un poco con el manejo lógico, ¿no? O sea, eh, aquí como por redondear, L1 localmente isométrico a S2 quiere decir que para todo P en S1 existe, bueno, bla, 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 y existe una vecindad 2 en S2. Entonces, ese para todo existe es lo que me dice que la relación no va a ser simétrica. ¿Por qué? Porque el para todo existe no es lo mismo, no equivale, perdón, no equivale a un existe para todo. O sea, como estos operadores lógicos no conmutan, lo más probable es que esa relación no sea equivalencia. Y es justamente lo que pasó. O sea, para todo punto P existe una vecindad acá, pero esa que existe, o sea, existe, no es al contrario, no funciona, no es que eh, para todo, para todo existe, quiero mostrar que existe para todo, exacto. Pero al contrario, tendría yo que decir que existe una superficie, existe un pedacito aquí, tal que para todo al otro lado, pero el para todo en el otro lado me permite escoger un punto donde ya no va a existir este que está acá. Entonces, sí, desde la lógica puedo por lo menos intuir que esa relación no va a ser de equivalencia, pues no va a ser simétrica, por tanto no puede ser de equivalencia. Bueno, eh, hablemos un poquito sobre campos tangentes, más o menos 20 minutos, vamos a introducir este concepto y ya la próxima clase hablamos sobre cosas más interesantes como son los campos paralelos y el transporte paralelo. Esto es simplemente el concepto, vamos a hablar del concepto de campo tangente y de algo que se llama derivada covariante, o sea, cómo se deriva. Entonces, ¿qué es un campo tangente? Entonces, la idea es, dada una superficie regular, un campo tangente es una función diferenciable de S en R3. Sabes que antes esta es una función que en cada punto de la superficie pone un vector tridimensional, pero con la característica de que ese vector que vamos a poner está justo en el espacio tangente de la superficie del punto P donde estoy poniendo el vector. Es decir, un campo vectorial sería como que en cada punto pongo un vector, pero ese se llama campo vectorial tangente si ese vector que estoy poniendo justo queda en el espacio tangente. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la esfera, ¿sí? Entonces la esfera R3. Entonces a cada punto de coordenadas P1, P2, P3, yo le voy a asignar el vector de coordenadas menos P2, P1, 0. ¿Por qué sé que este es tangente? Bueno, recuerden que en la esfera un vector es tangente si solo si es perpendicular al radio, o sea, a la posición. O sea que simplemente con hacer esta cuenta y ver que da 0, yo garantizo que ese vector está en el espacio tangente de ese punto. Fíjense que si yo hago el producto interno entre estas coordenadas y estas coordenadas, pues me queda menos P1, P2 más P2, P1 y 0. Más o menos lo que hace este vector es como, eh, yo me paro aquí en el punto P y más o menos me estoy moviendo horizontalmente, invirtiendo la dirección de una de las direcciones. Fíjense que aquí toma menos P2 y este 0 lo que dice es que este vector es horizontal. Eso es más o menos lo que está haciendo este campo vectorial. Campo vectorial tangente. Acá hay otro. También sobre la esfera. Estos ejemplos los hice todos en la esfera. Entonces, tengo un punto de coordenadas P1, P2, P3 y lo voy a enviar a P3, P1, P3, P2 y 1 menos P3 al cuadrado. Claro, algebraicamente esto dice, uff, pero esto está como complicado este vector. Bueno, en realidad no es tan difícil. Claro, vuelve y juega. Si hacen el producto interno de este con este, se van a dar cuenta que es 0. Pero este campo vectorial tiene otra interpretación. Y es,
en cada punto P van a colocar el vector E3, o sea, el 0,01, y lo van a proyectar sobre el espacio tangente. Recuerden que proyectar sobre el espacio tangente equivale a tomar el vector y restarle la componente normal. La componente normal es la de la posición. Entonces, si ustedes hacen esta cuentica que está acá, es simplemente una proyección, esto es álgebra lineal, esto que está aquí les va a dar esto. ¿Sí? Entonces, yo puedo haber escrito el W, bueno, así como lo escribí acá, o así como está aquí, o así como está acá. Y pues, digamos, aquí ya se ve clarísimo que ese vector sí va a ser tangente, porque lo obligo a ser tangente. Tomo el vector E3 y lo proyecto sobre el espacio tangente de la esfera en el punto P, y pues ese sería WP. Entonces, aquí se ve que trivialmente es tangente, pero pueden hacer la cuentica que hicimos en el otro caso, del producto interno entre estas coordenadas y estas, y ahí se van a dar cuenta que eso va a dar cero. Bueno, aquí tengo un ejemplo de algo que no es un campo vectorial tangente de la esfera. Supongan que en cada punto P le doy por imagen el vector 1, 0, 0, o sea, el vector E1. Entonces sería como un campo constante, no una función constante. ¿Por qué no es un campo vectorial tangente? Bueno, pues si yo me paro en este punto y yo coloco el vector E1, ese sí es tangente. Pero si ya me paro por acá, aquí el plano tangente es así, y ahí se ve clarísimo que este vector no está sobre el plano, o sea, hasta aquí se sale. Entonces, aquí en este punto, el W de P no pertenece al espacio tangente. Entonces, sí es un espacio vectorial y es suave, o sea, es diferenciable porque es constante, pero no es tangente. O sea, no en todos los puntos el vector que estoy poniendo está sobre el plano tangente. O sea, aquí se ve clarísimo acá. Puede ser que aquí sí, y por ejemplo aquí también, pero aquí ya no. Aquí falla, por aquí falla, por aquí falla. Entonces, por eso no es un espacio. Y aquí, digamos, este es el caso particular, que el P valga 1, 0, 0. Porque si el P vale 1, 0, 0, cuando hago este producto interno, pues me da 1 y debió haber dado 0. Si es que es un campo vectorial tangente de la esfera. Recuerden que esta propiedad que estoy usando acá es solo en la esfera, ¿no? Que la esfera caracteriza sus espacios tangentes como aquellos que son ortogonales al radio. Bueno, y aquí tengo otro ejemplo. Por ejemplo, un cilindro circular recto, al que estamos trabajando ahora. El campo, aquí sí puedo poner un campo constante. El campo constante es 0,01, así que sería este vector que está acá. Entonces, claro, si ustedes se fijan, este vector, donde lo ponga, siempre está en el plano tangente de la superficie. Entonces, aquí pues sí pude poner un campo constante, pero bueno, eso es particularidad del cilindro. Y en una superficie de revolución puedo construir un campo de esta forma. Por ejemplo, acá vamos a poner esta curva, vamos a tomar esta curva y la vamos a poner a revolucionar alrededor del eje Z. Entonces yo puedo poner aquí unos vectores perpendiculares al plano XZ, o sea, estos vectores están saliendo acá, y los pongo a lo largo de la curva. Si, por ejemplo, voy a hacer el mismo vector, si por ejemplo el vector 0,01, más o menos como para cuadrar con el dibujo que estoy haciendo. Y a medida que yo roto mi curva para obtener mi superficie de revolución, pues voy rotando el vector como si estuviera pegado a la curva. Entonces este vector aquí está aquí, entonces yo lo voy rotando. O sea, el vector rota de la misma forma que rota la curva, y lo que se va a generar es un campo vectorial tangente a la superficie de revolución. Pero como aquí ya como él es perpendicular al plano de rotación, es tangente. Y al ser tangente aquí, y como lo voy rotando ahí como sujeto a la curva, pues él siempre va quedando tangente. Entonces es una forma bonita de construir un campo vectorial tangente en una superficie de revolución. Entonces, bueno, ahí hay algunos ejemplos, pero digamos que esta es la característica principal de un campo tangente. O sea, que en cada punto el vector que estoy asignando está justamente sobre el tangente de la superficie. Bueno, eh, y ahora vamos a hablar de campos tangentes, pero a lo largo de una curva. Aquí es la misma idea, pero no restringiendo a que el vector sea tangente a la curva, sino pues que sí que sigue estando en el tangente de la superficie.
Entonces, ¿cuál es la idea? Dada una superficie regular, tomamos una curva. Entonces, un campo vectorial tangente a lo largo de una curva va a ser una función, y aquí ya, digamos, matemáticamente hay algunas diferencias. Esa función tiene por dominio el parámetro de la curva. ¿Y qué es lo que yo quiero que satisfaga esa función? Bueno, pues que el vector que le estoy asignando al parámetro t, que lo estoy pensando como un vector en el punto alfa de t, pues que sea tangente a la superficie en ese punto. Es como la idea. ¿Listo? Entonces, ¿qué diferencia hay con este? El dominio de estos campos, el dominio es la superficie. O sea, en cada punto de la superficie yo pongo un vector que es tangente a la superficie. Aquí, como estoy en una curva, el campo, coloco como dominio del campo no la traza de la curva, sino el parámetro, el intervalo de definición de la curva. Es decir, este W va a depender del parámetro de la curva. Y eso va a tener, digamos, unas implicaciones interesantes más adelante. Bueno, entonces, y bueno, y lo mismo, ¿no? Pues que en cada t, ese vector esté justo en el espacio tangente de la superficie del punto de la curva alfa de t. Entonces, veamos aquí unos ejemplos. Supongamos que otra vez la esfera. Tomamos la esfera como superficie y vamos a tomar una curva que está parametrizada en el intervalo 0,2pi. Y esa curva es 0 coseno de t seno de t. O sea, esa curva es este meridiano que yo tengo acá. ¿Listo? Y vamos a tomar la función que a cada t, o sea, en cada instante t, voy a poner el vector 1, 0, 0. Estoy usando una función constante. Bueno, ese vector horizontal, como ustedes pueden observar aquí, en cada punto de la curva, si hace parte del plano tangente de la superficie en ese alfa t. O sea, yo lo que miro es, ¿en qué punto de la curva estoy acá? Ah, bueno, en alfa de t. Miro el plano tangente y este vector está en el plano tangente. Sí, ah, bueno, entonces todo está ok. ¿Sí? Esa es como la idea de un campo vectorial tangente a lo largo de la curva alfa. Ojo, porque este a lo largo es parte de la simbología o no, bueno, digamos, del vocabulario de la definición y, digamos, hay que entenderlo así, a lo largo de la curva. ¿Sí? O sea, a lo largo va a tener como implicaciones en la forma como uno entiende estos campos y el transporte paralelo y todo lo que viene aquí, de aquí en adelante. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. La misma curva, o sea, el mismo meridiano, pero el campo vectorial lo va a tomar así. A cada t le asigno 0, menos seno de t y coseno de t. Si yo lo dibujo, ese campo se ve así. Como ustedes pueden ver, este campo en particular es tangente a la curva. Al ser tangente a la curva, pues obviamente que es tangente a la superficie. De hecho, este campo, si ustedes se dan cuenta, eso que está acá son las derivadas de esto. O sea, la derivada de 0 es 0, la derivada de coseno de t es menos seno de t y la derivada de seno de t es coseno de t. Entonces, este sería como las velocidades de la curva. Y obviamente las velocidades pues, son tangentes y por tanto, pues tangentes. De hecho, esa es una observación que me gusta hacer porque es importante. Da una curva, su velocidad, fíjese que la velocidad depende solo del parámetro t, o sea que entra dentro de la forma en cómo hemos definido los campos vectoriales. Y al ser la velocidad, pues es tangente a la curva y al ser tangente a la curva, pues es tangente a la superficie, trivialmente. Entonces, la velocidad es un campo vectorial a lo largo de la curva, siempre, para cualquier curva. Y ese se llama pues el campo velocidad. ¿Sí? Entonces cuando hablamos del campo velocidad ya sabemos que es en cada punto de la curva, yo trazo la velocidad de la curva y eso es un campo a lo largo de la curva, campo vectorial tangente. Bueno, y otra observación que voy a hacer es, si yo tengo un campo tangente definida sobre toda la superficie y pues tengo una curva, pues yo puedo restringir el campo en toda la superficie, solamente mirar cuáles son los que están sobre la curva y entonces pues sería un campo vectorial a lo largo de la curva. Entonces, si ves el campo definido sobre toda la superficie, yo puedo definir un campo que sería como la restricción a la curva, donde el W en cada parámetro t, pues le pone el vector que asigna el campo sobre el punto alfa de t.
Y eso sería un campo vectorial a lo largo de la curva alfa. Y pues, abusando un poquito de la notación, lo que estamos diciendo es que W es la restricción del campo B a la curva alfa. Pues, de manera natural, pues digamos que eso siempre pasa. Y aquí tengo, bueno, aquí tengo un ejemplo, este se lo dejo para que ustedes lo analicen con GeoGebra. Esta es una curva en la esfera, pues como para que no, o sea, que estoy trazando como meridianos, o sea, círculos máximos que son fáciles de parametrizar. Aquí tengo esta curva, es un poquito más compleja. Esta es una curva que arranca por acá, viene aquí y se va enrollando acá. Esa curva se parametriza de esta forma. Bueno, aquí, digamos, en la notación que hemos estado usando sería el parámetro T, pero el parámetro se llama U. Eh, bueno, aquí, de hecho, aquí se ve, esta es la coordenada en X, la coordenada en Y, la coordenada en Z. Entonces, lo mismo, si yo trazo la velocidad de la curva, pues eso sería un campo vectorial a lo largo de la curva alfa. Esta sería como la velocidad de la curva. Bueno, y repito, ahí, esa curva ahí se va enrollando, enrollando ahí hacia el eje, perdón, hacia el polo norte. Pero bueno, ahí les dejo aquí las parametrizaciones para que ustedes ensayen en sus casitas con GeoGebra o con cualquier otro software con el que les guste hacer gráficas. Bueno, ahora, ¿cómo se derivan los campos tangentes a lo largo de una curva? Entonces, claro, ustedes pueden decir, profesor, pues ¿cómo se deriva? Pues derivando normal, al fin y al cabo es algo que depende de un parámetro t, entonces se puede derivar. Y sí, esa es la idea de fondo, solo que vamos a tratar de identificar qué información de esa derivada es intrínseca y qué información no. Adelante, Steven, ¿qué pregunta tienes? Profe, en el chat. Ok, listo. Steven pregunta, ¿el intervalo de definición para alfa y W no debe ser abierto en uno de sus extremos? Pues sí, ¿no? Depende. Es decir, cuando yo tengo una curva, creo que nosotros siempre tomamos dominios abiertos, eh, pero luego va a ser para nosotros interesante. A ver, supongamos que yo tengo aquí la curva y tiene dominios abiertos, o sea que estos extremos no se alcanzan. Pero yo puedo luego decir, bueno, vamos a analizar desde aquí hasta aquí qué pasa y pues, el dominio es cerrado. O sea, que el dominio sea abierto o cerrado, en realidad solamente tiene que ver con las derivadas. Cuando el dominio es abierto, entonces digo, bueno, en todos los puntos es diferenciable. Cuando el dominio es cerrado, entonces la diferenciabilidad en las esquinas queda en duda, porque para derivar los límites son pues por lado y lado. Pero entonces hay dos opciones, o consideramos límites laterales, que puede ser una solución, o extendemos la curva, es decir, yo defino esto un poquito más sobre un abierto y entonces ahí ya lo puedo hacer. Pero digamos que digamos el requerimiento técnico de si el dominio es abierto o cerrado sobre una curva, igual pues va a pasar ahora con el campo a lo largo de la curva, pues solamente tiene que ver es en la forma de derivar. O sea, si en los extremos hay problemas con la derivación, pues tal vez es mejor tomar los extremos abiertos. Pero si no hay problema, pues no hay problema. Fíjense que por ejemplo, aquí yo pude haber puesto R. Sí, pues simplemente la curva, la traza se recorre infinitas veces, pero pues no pasa nada. Si quieren, toman abierto digamos, eso me excluye el polo. Y luego si quiero incluir el polo, pues parametrizo de menos pi a pi y hago el mismo análisis. Pero fíjense que esto no depende, o sea, digamos, la diferenciabilidad de estas coordenadas las tengo siempre, independiente de cuál sea el intervalo de definición. Entonces, sí es bueno que nos acostumbremos, sobre todo de aquí en adelante, a que las curvas van a estar parametrizadas sobre cerrados, porque generalmente lo que vamos a querer es que las curvas unan puntos. Entonces yo quiero hacer una curva entre este punto y este punto, entonces ahí el intervalo de definición pues tiene que ser cerrado. Simplemente voy a necesitar que en los extremos las derivadas laterales pues, estén bien definidas. Pero digamos que desde el punto de vista analítico, eso no tiene ninguna dificultad. ¿Resolví la pregunta, Steven? Hola, ¿ahí se escucha?
Sí. Sí, sí, sí. No, profe, sino que lo veía más porque, o sea, al tomar eso cerrado, como se veía como si se asignara a un mismo punto dos vectores, ¿no? Porque, Sí, sí. ujú. Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta. En este caso, esta es una curva cerrada simple. O sea, recuerden que la idea de la curva cerrada simple es que la velocidad con la que salgo es la misma velocidad con la que llego. Y si eso pasa, tampoco hay problemas. ¿Sí? Pero bueno, esa es una muy buena aclaración, gracias. Ok, En profe. este caso, como la curva es cerrada, sí es importante que sea curva cerrada, que sea curva, perdón, eso se llama curva cerrada suave, ¿sí? Entonces, revisen por ahí las primeras clases cuando hablamos de curvas. Cerrada suave quiere decir que la velocidad con la que salgo es la misma con la que llego. Eso evita que hayan picos, por ejemplo, que haga algo como esto. Bueno, que haga algo como esto. Entonces, esas situaciones no las queremos, pero esta, pues ahí se ve clarísimo que no tiene ese problema. Pero sí, bueno, gracias, es una muy, muy buena observación. Si la curva es cerrada, debe ser cerrada suave para que todo funcione bien. Eh, bueno, ahora, ¿cómo derivamos un campo tangente a lo largo de una curva? Entonces, la idea es la siguiente. Eh, Supongamos que esta es la curva alfa, y tenemos el campo vectorial. El campo vectorial puede ir cambiando la norma de los vectores. Entonces, aquí dibujé uno largo, aquí uno chiquito. Digamos aquí el tamaño pues puede ir cambiando. Eso no es pecado, no pasa nada. Y la diferenciabilidad, pues obvio, yo puedo derivar, fíjense que W es una función que va de un intervalo de R a R3. O sea que es algo de la forma X de T, Y de T, Z de T. Entonces, obviamente, pues diferenciable quiere decir que cada una de estas funciones es diferenciable. Estas son derivadas de cálculo 1, derivadas de una sola variable. Entonces, uno puede derivar de esa forma, pero el problema es que yo quiero ver qué información de esa derivada se puede quedar intrínseca y pues que queda como por fuera, o digamos, o sobre la parte normal. Nosotros ya hicimos este análisis cuando estábamos analizando curvas sobre superficies. Cuando analizamos curvas sobre superficies, lo que hacíamos era tomar, por ejemplo, la aceleración de la curva y descomponerla de tal manera de que lo que quedaba tangente lo llamábamos aceleración intrínseca, que de hecho ya aparecía un normal que se llamaba el normal intrínseco, y la componente que quedaba ahí, o la medida de ese vector, lo llamábamos curvatura geodésica. Y la otra creo que se llamaba curvatura normal. Entonces, aquí es más o menos la misma idea. Yo puedo derivar. O sea, si usted tiene una curva, está en R3, pues la puede derivar dos veces. Ahí no tiene problema. Pero esa segunda derivada o esa aceleración era la que descomponimos. Aquí pasa lo mismo. W es un campo vectorial que lo podemos derivar, pero vamos a tratar de capturar de esa derivada qué información queda intrínseca. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, como las derivadas es algo puntual, se deriva en un punto, un concepto puntual. Entonces, en ese punto alfa de T0, yo voy a parametrizar. Entonces, parametrizamos, digamos, con este abierto, ¿sí? Y al parametrizar, pues ya no, toda la curva no, pero este pedacito de curva sí la puedo ver aquí. Es decir, yo puedo tomar la preimagen, puedo bajar esa curva acá abajo, me queda aquí atrapada. Y esa curva, pues tiene coordenadas U de T, P de T. Digamos que U y B son los parámetros de este abierto. Entonces, esa curva, que esta se llamaría beta, beta sería U de T, B de T, que simplemente es ir por alfa y bajar por la parametrización. Bueno, por la inversa de la parametrización. O sea, sería phi a la menos 1 compuesto alfa. Yo debería haber escrito eso por acá. Vamos a escribir eso por acá. Entonces sería phi a la menos 1 compuesto alfa. Entonces, primero voy por alfa y luego me devuelvo por la parametrización. Bueno, entonces esas serían las coordenadas de la curva. Sí, esto de hecho lo hemos discutido ya algunas veces antes. Entonces, vamos a escribir el campo vectorial usando esa información. Entonces, como W es un campo tangente, pues él se tiene que escribir como combinación lineal de la base que induce la parametrización. Es decir, mi W de t va a ser algo por el vector phi sub u, evaluado en las coordenadas de la curva, por supuesto,
más un coeficiente por el otro vector de la base. Ese vector es phi sub b evaluado, pues obviamente en las coordenadas de la base, porque yo estoy evaluando en cada punto de la curva. Solo que abajo en las coordenadas, pues me toca mirar cómo se ve la curva abajo. Y entonces, este sería el campo que vamos a derivar. Ahora, la derivada, o sea, la derivada usual, o sea, como aprenden ustedes a derivar en cálculo, no tiene por qué ser tangente. O sea, la derivada de un campo vectorial da otro campo vectorial. O sea, estamos derivando vectores, obtenemos nuevamente vectores. Pero esos vectores, pues no tienen ninguna obligación de estar en el espacio tangente. Simplemente usted derivó un vector de rectas, le da otro vector de rectas. Que el primero era tangente, bueno, sí, el primero puede ser tangente, pero al derivar, nada dice que eso tenga que otra vez ser tangente. O sea que lo que estoy diciendo es que un campo que es tangente a lo largo de la curva, no, su derivada no tiene por qué ser tangente a lo largo de la curva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero vamos a derivar, y después de derivar, vamos a derivar esta expresión que tenemos acá. Y después de derivar, vamos a ver qué queda en el tangente y qué no queda en el tangente. Entonces, pues simplemente derivamos ahora. Profesor, ¿cómo se deriva? Tal y como le enseñó ya su profesor de cálculo avanzado. Entonces, W de t es una combinación lineal de estos vectores. Todo está dependiendo del parámetro t, entonces vamos a hacer derivada normalita, cálculo avanzado, de esta expresión. Esta derivada, ojo porque acá estoy usando la D minúscula y estoy usando el color verde claro, que ahorita vamos a cambiar un poquito la escritura. Entonces, ¿cómo se deriva? Bueno, pues aquí tengo una multiplicación, entonces derivada del primero, entonces me queda A', simplemente A depende de un solo parámetro, derivo, esto es cálculo 1, la derivada da A'. Por el segundo sin derivar, aquí me voy a evitar escribir las coordenadas en donde se evalúan las derivadas parciales, porque si no esto queda muy largo. ¿Listo? Entonces, en este pedacito. Entonces, derivar el primero por el segundo derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, aquí sí necesito derivar esto que está acá. Y aquí sí voy a poner las coordenadas porque pues me va a tocar derivar internamente. Esto es una regla. O sea, voy a derivar phi sub u. Phi sub u depende de u y de b, pero u y b dependen de t. Entonces, esa es la regla de la cadena. Entonces, ahorita hacemos esta derivada. Vamos a dejarla indicada. En el otro sumando, pues me queda la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Igual digo, esta derivada del segundo, pues la vamos a dejar ahí. Entonces, ¿cómo le enseñan a uno en los cursos de cálculo? Bueno, espero, esto que está aquí es una memotecnia. En realidad, uno lo que aparece aquí es una descripción matricial, pero pues no me quiero complicar. Entonces, vamos a usar la memotecnia, y la memotecnia dice lo siguiente. Vamos a derivar phi sub u, eso es lo que yo voy a derivar. Pero esta función depende de dos entradas que se llaman u y b. Pero cada entrada está dependiendo de un parámetro t, o sea que cada uno de estos depende de t. Entonces, en este dibujito, que es la relación de dependencia, entonces phi sub u depende de u y de b, y u y de b dependen de t, digamos, ese dibujito o ese arbolito me va a decir cómo se deriva. Entonces, cada lineecita de estas indica una derivada. Entonces, esta que está acá es la derivada de phi sub u respecto a la variable u. O sea, queda phi sub u. Esta rayita es la derivada de phi sub u respecto al que está abajo. O sea, este sería phi sub v. Esta rayita es el de arriba derivado respecto al de abajo. O sea, este es u', simplemente, porque u solo depende de t y no más. Y este de acá lo mismo. Entonces, ¿cómo es la derivada de aquí a acá? Pues simplemente hay dos caminos para ir, en cada camino voy multiplicando y luego los caminos se suman. Entonces me queda este por este, que sería u' por phi sub u. Coloco este primero porque esto es un vector y esto es un escalar. Entonces, el producto escalar es como a izquierda. Entonces, escribiéndolo bien bonito, pues queda u' primero. Y este producto acá sería b' por phi sub v y sumo. Entonces, vean, esta derivada que está acá, que la puse en color verdecito, sería esto que está acá. Recuerden que eso va multiplicado por A, ¿no? O sea, aquí está multiplicado por A, entonces yo puse A. Bueno, aquí ya quité las T's y las VT y BT, porque pues para que me quede un poquito más simple.
Bueno, y aquí, para derivar este, pues hacemos un arbolito como este y lo mismo. Entonces aquí me queda la otra derivada. Y recuerden que todo eso va multiplicado por b, ¿sí? Porque es el primero sin derivar por la derivada del segundo. Listo, entonces ya derivamos. Entonces, fíjense que facilito, eso no tiene mayor complicación. Bueno, ahora hay que acordarnos que esas segundas derivadas tienen una descomposición geométrica. Se descomponen como algo tangencial más algo normal. Ahí aparecen los símbolos de Christoffel. Esperen que acá tengo un problema. Eh, este uno va acá y este dos va acá. Listo. Aparecen los símbolos de Christoffel y en la parte normal aparece la segunda forma fundamental de la superficie. O sea, esta ecuación la hemos usado muchísimas veces. ¿Qué hacemos? Pues reemplazamos cada uno de estas derivadas dobles. Las reemplazamos y después de reemplazarlas, pues agrupamos. Entonces agrupamos todo lo que tiene phi sub u, todo lo que tiene phi sub b y todo lo que tiene el normal. Claro, repito, estábamos derivando un vector tridimensional que era tangente, pero al fin y al cabo es un vector tridimensional, y la derivada pues me da otro vector tridimensional que se tiene que escribir en términos de la base que me induce la parametrización, que es phi sub u, phi sub b y el normal. Esta es la base R3 que me induce la superficie, y entonces esta derivada en términos de esa base pues tiene este coeficiente, este coeficiente, este coeficiente o esos escalares. Y aquí estos dos primeros vectores sumados pues son tangentes a la superficie y este claramente como va en dirección de n es ortogonal a la superficie. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Pues a esta parte que está acá la vamos a llamar derivada covariante y la vamos a simbolizar así. O sea, sería la derivada que hacemos del campo de W respecto de la superficie más otra cosa que es normal. Bueno, yo puse aquí gamma, pero esto sí no es estándar. Puedes haber puesto delta, R, qué sé yo. Es algo por el normal. Me interesa más esta parte tangente. Esa parte tangente, que repito, pues es simplemente ahí lo que nos dio, se llama la derivada covariante del campo. Entonces, observaciones. Esa derivada covariante es una cantidad intrínseca porque si ustedes se dan cuenta, toda la parte donde aparecía la segunda forma fundamental, todo quedó aquí cargado. Y todo lo que quedó acá, quedó en términos de símbolos de Christoffel, que son intrínsecos, U, B, U', B', que es la información que me da la curva, y el A y B, que es la información del campo. O sea que esta derivada covariante depende del campo, la curva y la información intrínseca de la superficie. Por tanto, es una cantidad intrínseca. Y pues como nos quedamos con la parte tangente, pues esa derivada covariante se puede entender como la proyección sobre los planos tangentes de la derivada total o de la derivada usual, la que nos enseñaron en cálculo. Y como es una proyección, pues también se puede calcular así, un poquito más simple si lo quieren, que es hacer la derivada usual y le quitamos la componente normal. Entonces, ya tenemos dos formas de calcular derivada covariante. O usamos esta fórmula, que es totalmente intrínseca, o usamos esta otra forma de calcular, en donde sí involucramos, digamos, la información del normal de la superficie. Pero ya sabemos que esa información es intrínseca. Bueno, muchachos, creo que eso era lo que tenía preparado para hoy. Quedó exacto, son las 8:59. Voy a parar la grabación acá, pero les voy a pedir 2 minutos para darles una información que es del programa y de lo que tiene que ver con el curso. Entonces voy a parar en este momento la grabación y por favor me regalan 2 minutos más. Ya tenemos grabación. Feliz semana a todos.